paso a decir, a los que ahora hemos venido desarrollando, nos ha reafirmado en que estamos trabajando en la buena dirección. Bilbao ha pasado de ser una ciudad pensada por y para el coche, principalmente, a ser una ciudad pensada a escala humana, en el cual prestamos un especial interés, una especial atención a la mejora de la calidad del espacio público en todos los barrios y a conseguir una ciudad socialmente equilibrada entre todos los barrios. El COVID-19 lo que nos ha demostrado es que tenemos que profundizar en esa misma estrategia y a través de las imágenes que hoy voy a compartir con todos ustedes, espero poder mostrar ese proceso de transformación que hemos desarrollado. Quiero comenzar con esta imagen, es un anuncio de una empresa local que se dedica a guiar turistas territoriales. Me parece muy ilustrativa de lo que es el efecto Bilbao y lo que se conoce sobre Bilbao a nivel internacional. Muchos piensan que Bilbao se transformó por el Museo Guggenheim y es muchísimo más que eso, la punta del iceberg es lo que más se ve, pero no es la base, no es el fundamento por el cual Bilbao se transformó. Bilbao es un área metropolitana de 35, compuesta por 35 municipios, aunque en sí misma Bilbao es un municipio de tamaño medio para las dimensiones europeas, podríamos decir que es pequeña si lo comparamos con las dimensiones americanas, por solamente 350.000 habitantes por el término municipal de Bilbao, tomando el centro del valle que se ve en la imagen, pero teniendo en cuenta el área metropolitana es aproximadamente 1 millón de habitantes, los que vivimos alrededor del área metropolitana de Bilbao. Somos la quinta área metropolitana por población dentro de España, por detrás de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. La otra característica importante del municipio es que vivimos en un agujero rodeado por montañas. Hay algunas ciudades colombianas que se parecen mucho a Bilbao en esto. Tenemos, como veis en la imagen, pues desde los barrios centrales que están desde 3,5 metros en el cauce del río a 15 metros en el centro de la ciudad. Y bueno, todo lo que se ve en rojo son edificaciones, desde los barrios altos están en torno a 80 metros sobre el nivel del mar. Muchos de esos barrios se construyeron durante el desarrollismo en los años 60 y 70 con muy poca planificación urbanística y todavía hoy estamos corrigiendo errores urbanísticos de aquellas décadas. Pero como podéis ver aquí abajo, pues hay barrios que escalan hasta los 204 metros sobre el nivel del mar y por lo tanto la orografía es un gran condicionante. Sumado esto a que el País Vasco y Bilbao es una población envejecida, con mucha población mayor viviendo en estos barrios altos, el reto de la accesibilidad se convierte en un elemento básico e importantísimo que tenemos que afrontar de cara a garantizar la calidad de vida en todos estos barrios altos. Bueno, Bilbao ha sido una ciudad industrial basada principalmente en la transformación del acero. Las fábricas ocupaban el único suelo llano que teníamos en la villa, por lo tanto el centro del valle estaba principalmente ocupado por la industria. El puerto de Bilbao era un puerto fluvial. Bilbao está a 14 kilómetros del mar, pero el mar llega hasta Bilbao y desde ese punto de vista los barcos arribaban hasta el centro del casco urbano de la ciudad. Y esta imagen que os muestro pues, sería una imagen típica de los 80, con las instalaciones portuarias ocupando el waterfront, ocupando ese frente de agua, las fábricas justo pegando a las instalaciones portuarias y la ciudad ahí al fondo, detrás de las fábricas, mirando al río, pero a través de las chimeneas, grúas. Este modelo industrial entró en crisis a partir de finales de los 70 y a lo largo de los años 80. Discúlpame, buenas tardes. Discúlpame nuevamente. Es que parece ser que estamos teniendo problemas técnicos con el sonido y la gente se nos está quedando, que no está escuchando bien. Te pediría el favor si te puedes acercar un poquito más al micrófono a ver si mejora el sonido y que por favor si están escuchando bien. Sí, ahora se escucha mejor. Sí, pero la gente por Facebook Live dice que no. Sebastián, por favor, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo están escuchando? Nosotros presencialmente lo oímos muy bien, pero Sebastián está resolviendo unos problemas técnicos que hay con el Facebook. No, ya digo que continúe.
pero que continúen sin problema, que ya estábamos aquí resolviendo. Ahora, entonces apagamos el micrófono de las personas que están viendo. Disculpen. Continúo entonces. Decía que de este modelo industrial entró en crisis a partir de los años 80, al cerrar muchas de estas grandes compañías, muchas de estas grandes fábricas, arrastrando pues a muchas otras pequeñas y medianas compañías que eran proveedoras de estas grandes, entró todo el modelo económico en crisis, llegamos a niveles de desempleo pues de más del 20%, con graves problemas de exclusión social vinculados con el desempleo y con la grave situación económica que vivíamos en aquel entonces. Y como se suele decir por acá, como a perro flaco todos son pulgas, en 1983 sufrimos las peores inundaciones del siglo y todo el centro de la ciudad fue completamente arrasado por el agua en la mayor tragedia natural que habíamos sufrido, como decía, en siglos, ¿no? Podemos decir que el inicio de la transformación urbana de Bilbao es aquí, es en las inundaciones del 83, cuando realmente Bilbao da un golpe de timón y empieza a cambiar su rumbo, porque nosotros estábamos muy orgullosos de ser una ciudad industrial, amábamos nuestras fábricas, amábamos esas chimeneas y estábamos muy orgullosos de la polución que teníamos encima de la ciudad, porque ese humo negro representaba puestos de trabajo, representaba riqueza y estábamos muy orgullosos de todo lo que hacíamos con acero en la ciudad. Pero ese modelo ya no podía continuar y, por lo tanto, tuvimos que, como decía antes, cambiar totalmente el rumbo. En este nuevo modelo postindustrial, la ría se constituye en el eje vertebrador del territorio y de toda la nueva economía. Tenemos que poner a la ciudad de nuevo mirando al agua, recuperar la ría como ese eje principal de la ciudad. Por otra parte, apostamos por la sostenibilidad urbana. En todos los nuevos desarrollos que hicimos no utilizamos ni un metro cuadrado de suelo verde alrededor de la ciudad. Es más, hemos consolidado las laderas y montañas alrededor de la ciudad como el anillo verde natural de la ciudad, y todo el crecimiento lo hemos focalizado en aquellos suelos degradados y abandonados que previamente habían estado ocupados por el ferrocarril, por el puerto o por las fábricas. En tercer lugar, hicimos una apuesta por el planeamiento urbanístico y la arquitectura de calidad. Aquí fue importante el traer a lo que podemos denominar Star Architects a diseñar algunos de los proyectos esenciales de la ciudad. Al principio fue complicado. Teníamos que pagar a muchos de estos arquitectos solamente por venir a prestarnos alguna idea para alguno de los edificios de la ciudad. Hoy día Bilbao es un referente en arquitectura contemporánea y, por lo tanto, ya no tenemos que pagarles porque vengan, porque yo creo que a cualquier arquitecto de prestigio el firmar una obra en Bilbao le supone pues un elemento positivo en su portfolio, y desde ese punto de vista ahora nos resulta mucho más fácil, vamos a decir, enamorar a estos grandes arquitectos a nivel internacional. En cuarto lugar, pero no menos importante, una gobernanza eficiente de los recursos. Bilbao desde el año 2010 no tiene ninguna deuda financiera y desde el año pasado la principal herramienta de transformación urbanística, que es la Sociedad Bilbao Ría 2000, ha pasado de números rojos a números negros y, por lo tanto, hemos amortizado toda la deuda que teníamos asumida en todas las obras que vais a ver a continuación. Y, en quinto lugar, como decía al principio, pues es una ciudad a escala humana en la que le hemos quitado protagonismo al coche para dárselo al peatón y al transporte público. Tras las inundaciones del 83 iniciamos la transformación por el casco histórico de la ciudad, convirtiéndolo en un entorno completamente peatonal. Anteriormente en esas callejuelas había circulación, había coches que circulaban, que aparcaban, dejando pues escasos a veces 20-30 centímetros para que el peatón pudiera pasar entre el coche y la fachada de las viviendas. Desde ese punto de vista, bueno, como era también uno de los entornos comerciales más potentes y más interesantes de la ciudad, adoptamos la decisión de convertirlo todo en un gran área peatonal en el que solo está permitido el acceso por la mañana en horario de carga y descarga. Ahora estamos instalando un sistema de control de accesos también con videocámaras centralizado en el ayuntamiento. Hasta ahora funcionábamos con un sistema de tarjetas, pero, como digo, lo estamos sustituyendo por un sistema inteligente de videovigilancia. También constituimos una sociedad municipal para la rehabilitación de todo este entorno,
a través de la cual proveemos asesoramiento técnico y financiación pública para la ejecución de ese tipo de obras. Disculpen que se me mete un visitante no esperado en la conferencia. Disculpen, que me estoy conectando desde casa y esto tiene la conciliación familiar también supone este tipo de cuestiones. Decía que proveemos también subsidios públicos a fondo perdido para la rehabilitación y restauración de los edificios históricos de este casco antiguo de la ciudad, a través del cual hemos recuperado pues, prácticamente la totalidad de los edificios que tenemos en este entorno. Hay edificios del siglo XV, del siglo XVI, que hemos conseguido rehabilitar gracias a esto. También acometimos importantes obras hidráulicas para reducir el riesgo de inundaciones en la ciudad. Aquí podéis ver una de las más importantes que hemos ejecutado. A la izquierda se ve el cauce original del río, que tenía un meandro donde se ubicaba el barrio de La Peña. Este barrio fue uno de los que más fuertemente sufrió el golpe de las inundaciones, precisamente por estar en esa curva. Y luego, como se ve aguas abajo, había una isla en mitad del cauce que funcionaba como un tapón en mitad de este tramo del río, por lo cual lo que se hizo fue recortar el trazado del río, generando una nueva zona verde que a su vez funciona como pantalla de protección frente a inundaciones porque se encuentra sobreelevada con respecto al nivel anterior de la calle en el barrio de La Peña. Aquí se ve una imagen del parque que está, como decía antes, elevado sobre ese nivel que teníamos anteriormente en el barrio y, por lo tanto, hemos reducido enormemente el riesgo de inundaciones en esta zona de la ciudad. Otra obra importante fue el sacar el puerto de Bilbao fuera de los bordes de la ría y llevarlo al puerto exterior, al Abra exterior, que es la bahía en la embocadura de la ría de Bilbao. Podéis ver ahí arriba la imagen de cómo era el puerto de Bilbao en 1991. Abajo el puerto de Bilbao en 2017. Todavía hoy sigue creciendo. Se está construyendo otro dique central en esta parte de aquí. Es un puerto con gran calado, puede recibir buques de todas las dimensiones, de todos los calados y dado que tenemos cerca del área metropolitana una planta petroquímica, también está acondicionado para la recepción de hidrocarburos y gas natural directamente del puerto a la red de energía del País Vasco. Aquí una imagen de este puerto exterior que, como digo, es totalmente artificial, es todo terreno ganado al mar. Recientemente, en el año 2017, inauguramos también una nueva terminal de cruceros. El turismo era algo inexistente en el pasado. No teníamos infraestructuras preparadas para recibir a los turistas, les recibíamos entre contenedores, poco más o menos. Con la habilitación de este puerto para cruceros, pues ya tenemos la infraestructura necesaria para poder recibir, como decía, este tipo de visitantes. Para poder hacer toda esta transformación urbana, solemos decir en Bilbao que obtener o conseguir la colaboración público-privada es relativamente sencillo. Si hay un buen plan económico, hay un mínimo beneficio empresarial, conseguir que un privado invierta en la ciudad es relativamente fácil. Lo difícil realmente es conseguir la colaboración público-público. El conseguir que diferentes administraciones públicas con competencias solapadas participen en un mismo proyecto, en una misma estrategia, resulta difícil. Cuando además hay diferentes partidos políticos gobernando en diferentes administraciones públicas, la cosa se complica y en ocasiones incluso con tus propios compañeros de partido casi resulta más difícil que con los de la oposición. Y desde ese punto de vista necesitábamos articular una herramienta que fuera útil y que fuera sencillo para articular esa colaboración público-público. Bilbao Ría 2000 es la respuesta a ese problema. Bilbao Ría 2000 es una sociedad de carácter o régimen jurídico privado, pero cuyos accionistas son 100% públicos. Y el accionariado se reparte en función de las aportaciones que cada administración ha hecho a esta sociedad. En el gráfico de abajo se puede ver la distribución. Los que están en azul, en tonos azules, se corresponden con instituciones públicas dependientes del Gobierno central de España, y en las que están en colores amarillo, naranja, rojo, se corresponden con las administraciones del País Vasco. El reparto es 50-50. ¿Por qué este reparto? Pues porque en España los puertos y las compañías ferroviarias son de titularidad pública y, por lo tanto, gran parte del suelo liberado
a través de las operaciones que desplazaban el puerto o que movían el ferrocarril, suponían la liberación de suelo público. Por otra parte, las administraciones vascas lo que hacemos es aportar la recalificación de esos suelos y aportamos también los recursos públicos, el dinero, vamos a decir, para poder ejecutar gran parte de estas obras. ¿Por qué el dinero? Tengo que hacer un pequeño paréntesis para explicar que el País Vasco es una excepción en España y es una excepción, podríamos decir, casi a nivel mundial. Aunque formamos parte del Estado español, nosotros somos independientes a nivel económico. Nosotros fijamos nuestros propios impuestos, nosotros recaudamos todos los impuestos en el País Vasco y pagamos una cantidad fija al Gobierno español, que es el 6,24% del presupuesto general del Estado, y con el resto tenemos que pagarnos todo. Pagamos nuestra propia sanidad, nuestros servicios sociales, nuestras infraestructuras, nuestro servicio sanitario, la educación, etcétera. Lo cual tiene la ventaja de que nos permite poder invertir en aquello que consideramos importante y estratégico para nosotros sin tener que consultarle a nadie más. Tiene la pega de que el riesgo también es solamente para nosotros. Es decir, si falta plata, si hay una crisis industrial o una crisis como la que estamos atravesando en estos momentos, el Gobierno español no nos cubre y, por lo tanto, el endeudamiento sería solamente nuestro y nosotros tendríamos que rascarnos nuestro propio bolsillo para cubrir esa deuda. Bilbao Ría 2000, como decía, unifica a todas las administraciones públicas que tienen algo que ver con estos proyectos. Todas las administraciones estamos representadas en esta sociedad, la preside el alcalde de Bilbao, el liderazgo siempre ha estado en el ayuntamiento de Bilbao como digo, nos permite limar las diferencias dentro de esa mesa en la que estamos todos reunidos. El día de la inauguración, pues se saca una fotografía en la que hay 20 o 30 políticos también y desde ese punto de vista no hay ningún tipo de roce entre las diferentes administraciones. Y a nivel general, la ciudadanía de Bilbao asocia la transformación urbana con la Sociedad Bilbao Ría 2000, que es este logo. Pero si tú preguntas a la gente quién está detrás de este logo, seguramente muy poquita gente sería capaz de contestar. Por lo tanto, permite solventar también las suspicacias políticas que pudieran surgir en ese tipo de iniciativas. Ejemplos de actuaciones realizadas a través de la Sociedad Bilbao Ría 2000. Aquí veis la recuperación del frente marítimo justo enfrente del Ayuntamiento de Bilbao. Este ferrocarril fue desplazado a otro trazado diferente, liberando ese frente de agua, ya que el propio ferrocarril suponía una barrera entre la ciudad y esa lámina de agua. Otro ejemplo sería este que veis en Abando Ibarra. Acá el ferrocarril que hemos visto antes sería esta línea que se ve, no sé si se ve el puntero, en esta parte de aquí, que era el ferrocarril que unía todas las fábricas de la margen izquierda de la ciudad. Teníamos los astilleros de la ciudad ocupando la parte inferior y diferentes instalaciones portuarias ocupando todo el frente de agua. En lugar de eso, en estos momentos tenemos ahí el Palacio de Congresos y de la Música, un centro comercial, la Torre Iberdrola, que es la sede de la principal compañía energética eléctrica vasca, edificios universitarios y el Museo Guggenheim, que es conocido por todo el mundo. Aquí pueden ver la evolución de esta obra. Empezamos por los derribos y por la construcción de los dos equipamientos públicos en los dos extremos. De hecho, el Museo Guggenheim se inauguró con el ferrocarril todavía pasando por debajo del museo y con este almacén de contenedores del puerto todavía operando junto al Museo Guggenheim. Años después conseguimos, de hecho fue de los últimos en moverse, el retirar el ferrocarril. Y a la derecha pueden ver el proyecto ya definitivo. El master plan fue diseñado por el arquitecto argentino César Pelli, que es quien también firmó la Torre Iberdrola, que es la torre de la compañía energética. Aquí se puede ver una imagen del antes y el después de este mismo entorno, con ese almacén de contenedores que mencionaba. Este edificio con las dos agujas que se ve en la fotografía superior es este otro edificio con dos agujas que está en la fotografía inferior. Donde antes había un almacén de contenedores, ahora hay una plaza pública, bajo la cual hay un aparcamiento mixto de residentes y de rotación, construido con iniciativa privada en concesión. En este otro caso, lo que necesitábamos era ganar calidad del espacio público. La ría venía muy cercana a los edificios. El edificio de la izquierda es la fachada de la Universidad de Deusto. La vía circulatoria no la podíamos cerrar, no la podíamos desplazar ni peatonalizar, porque es un eje principal de conexión entre barrios, pero no teníamos espacio peatonal, por lo cual aquí lo que hicimos fue mover la ría a un lado, le comimos suelo a la margen izquierda y se lo dimos a la margen derecha,
para obtener así un paseo peatonal, una vía ciclable y, como decía antes, ganar en calidad urbana en esta zona de aquí. Tras la peatonalización del casco histórico de la ciudad, los coches de los residentes del casco viejo ocuparon todos los muelles del puerto próximos al casco histórico, como se ve en la fotografía de arriba a la derecha. Y el otro proyecto que abordamos fue el liberar ese espacio, como decía antes, retirar el coche, darle espacio al peatón. También en este caso a través de iniciativa privada, público-privada, y a través de una concesión se construyó también aquí un aparcamiento mixto de residentes y de rotación con 4 niveles subterráneos. Detrás de la excavación que se ve en la imagen se encuentra el río, o sea, está a escasos metros de lo que sería la lámina de agua del río. Y en la fotografía inferior derecha pueden ver la situación actual, ¿no? En estos momentos es un gran parque, es un gran área peatonal, que es donde se concentran la mayoría de las actividades sociales y culturales de la ciudad a cielo abierto. Las fiestas, las exposiciones, los mercados, etcétera, se celebran allá. Sin duda, la inversión más potente que hemos realizado estos años, sin embargo, es una de las menos conocidas y es la limpieza de la ría. A lo largo de 30 años hemos invertido alrededor de 1.000 millones de euros en la regeneración ambiental de la ría, lo cual supone 8 veces el coste de construcción del Museo Guggenheim, porque antes se vertía todo directamente a la ría sin ningún tipo de tratamiento, tanto los residuos de los domicilios como los residuos industriales se vertían directamente todo a la ría. Tenéis ahí distintas imágenes tanto del río Ibaizábal como del río Cadagua. Suelo decir que era más sólido que líquido lo que teníamos en aquel momento. Cero de oxígeno, contaminación con metales pesados, nada de vida. Con marea baja había burbujas de metano que subían del fondo marino y desde ese punto de vista pues tampoco apetecía acercarse mucho a la lámina de agua. Hoy la situación, a través de esas inversiones que hemos realizado tanto para la red de saneamiento como para modernizar y mejorar la red de abastecimiento de agua, es totalmente diferente. La contaminación ha desaparecido, tenemos ya más de 50 especies de peces, docenas de especies de aves, gran variedad de fauna en toda la ría, y el cauce vuelve a tener vida, vuelve a tener oxígeno durante todo el año y se pueden practicar deportes acuáticos ahora en la ría. Arriba tenéis una fotografía, por ejemplo, de las finales de salto de Red Bull, que hemos ido 2 veces sede de las finales de salto, ¿no? La última vez el año pasado. En materia de transporte, el metro es sin duda el elemento que nos ha ayudado a vertebrar todo el área metropolitana, para lo cual tenemos en estos momentos 3 líneas en servicio. Las 3 líneas siguen este diseño de Norman Foster, tanto en su diseño de las estaciones como de las marquesinas de acceso. Las 3 líneas conectan tanto la margen derecha como la margen izquierda de todo el área metropolitana y transportan 91 millones de viajeros al año. Para un área metropolitana de escasamente 1 millón de habitantes es un uso del transporte público realmente intensivo. Únicamente el 12% de los desplazamientos urbanos de dentro a dentro de la ciudad se realizan con vehículo privado. La mayoría de la gente en Bilbao acostumbra a caminar o a combinar la caminata con el transporte público, y de ahí las elevadas cifras de usuarios de la red de transporte público. También se modernizó y se renovó el Aeropuerto Internacional de Bilbao, en este caso a través de una inversión del Estado, dado que el aeropuerto sigue siendo propiedad del Estado español, en este caso a través de un diseño del arquitecto Santiago Calatrava. Y bueno, llegamos al Museo Guggenheim. El Museo Guggenheim podemos decir que fue un proyecto que nació contra viento y marea. Nadie quería el Museo Guggenheim. La mayoría de la sociedad vasca estaba en contra de este proyecto. Todos los partidos políticos, salvo el mío, estaban en contra de este proyecto. Incluso el movimiento cultural vasco estaba en contra del mismo, porque consideraban que el Museo Guggenheim representaba un ejemplo de colonialismo cultural yanqui, que era poco menos que un McDonald's cultural que venía a aterrizar en la ciudad y por lo tanto no lo querían. Nosotros teníamos claro que necesitábamos un gancho para volver a posicionar Bilbao a nivel internacional y hicimos esta apuesta decidida por el Museo Guggenheim. Invertimos 132 millones de euros, 84 de ellos para la construcción del museo de Frank Gehry, 36 millones de euros para la compra de la colección de arte contemporáneo y 12 millones de euros
en concepto de aportación o royalty a la Fundación Solomon Guggenheim por la utilización de la marca del Guggenheim. Bueno, pues de estos 132 millones de euros invertidos, en 3 años únicamente ya habíamos recuperado los 84 millones invertidos en el edificio a través del incremento que tuvimos en la recaudación fiscal durante los 3 años posteriores a la inauguración de este museo, por la generación de actividad económica que se impulsó gracias a la presencia de este museo en nuestra ciudad. Luego, a través de la recaudación fiscal también, en otros 2 años más conseguimos recaudar el total de esos 132 millones de euros invertidos. Por lo tanto, en 5 años ya estaba completamente amortizada esta inversión que habíamos realizado. A partir de ahí, lo que ha hecho es generar beneficios para Bilbao y para el País Vasco. Otra intervención realizada a través de esa sociedad Bilbao Ría 2000, que antes he comentado, es la operación de Amézola. Se trata de una operación ferroviaria muy potente, era una instalación ferroviaria al servicio del puerto. Aquí teníamos 1, 2, 3, 4 líneas ferroviarias dividiendo este barrio en distintos trozos, podemos decir. En lugar de eso, en estos momentos hay una única vía ferroviaria que atraviesa todo el ámbito totalmente soterrada, generando una nueva zona verde frente a las nuevas edificaciones. La venta o la plusvalía por la venta de estas edificaciones residenciales ayudó a amortizar parte de la inversión realizada por la sociedad Bilbao Ría 2000 en este entorno. Esta estructura que se ve en la parte inferior es una nueva estación de pasajeros que se ha ganado también con la ejecución de esta gran obra de reurbanización de un entorno ferroviario. Otro ejemplo, también realizado a través de la sociedad Bilbao Ría 2000, este edificio crema que se ve aquí en la parte superior derecha de la imagen, se corresponde con el edificio crema que se ve a la derecha, en la imagen de la derecha. El ferrocarril sigue estando ahí, por debajo de la calle, soterrado, generando una nueva calle, una nueva trama urbana que reconecta otra vez esos barrios que antes estaban divididos por el ferrocarril. Aquí tienen otros 2 ejemplos de este soterramiento. La nueva avenida, no hemos sido muy originales, se llama Avenida del Ferrocarril. Como he dicho antes, supone la eliminación de una trinchera dentro de la ciudad y la reconexión de estos barrios que antes estaban divididos por el tren. En este otro caso, sin embargo, lo que hicimos fue aprovechar un espacio que quedaba en desuso tras la eliminación o desvío del ferrocarril que antes pasaba por la vía que se ve en la imagen central. La estructura que se ve a la izquierda era un ascensor de acceso al andén de la estación. Se conserva ese ascensor, ahora es un ascensor público de conexión entre los 2 niveles de las calles, pero se ha rellenado ese hueco a través de la generación de un aparcamiento municipal para residentes y en la superficie se ha habilitado una zona verde y una cancha deportiva para los vecinos del entorno. Otro ejemplo de soterramiento, en este caso es justo debajo de la Universidad del País Vasco, la Escuela de Ingenieros, que es el edificio cristalado que se ve en la imagen. El ferrocarril de cercanías sigue estando debajo, de hecho ahora es un nodo intermodal que conecta la estación soterrada de autobuses, el tren de cercanías y Metro Bilbao en ese hall intermodal del nivel -1. En superficie tenemos una estación de tranvía y al fondo se percibe el acceso nuevo a la ciudad desde la autopista a través de un espacio que antes estaba ocupado por la antigua feria de muestras que se ve en la imagen inferior izquierda. Luego veremos lo que hemos hecho también con la autopista en otra imagen, ¿no? Aquí lo pueden ver. Este Scalextric, este viaducto enorme, brutal, fue construido durante la dictadura franquista, accediendo desde la autopista al centro de la ciudad. Hemos construido, como decía, ese nuevo acceso a la ciudad en túnel para derribar ese viaducto construido durante el franquismo y las 2 vías ferroviarias que se ven también en esta imagen las hemos soterrado, como se puede ver en la imagen de la derecha. Ahora podremos ver imágenes de la urbanización de ese entorno. Aquí se perciben este edificio, que es el mismo edificio que se percibe en la zona central de las 2 imágenes. Antes estaba rodeado por el ferrocarril, por 2 tramas ferroviarias diferentes. En estos momentos el ferrocarril sigue pasando bajo tierra en una única caverna y todo el espacio superior principalmente ha sido ganado para uso del peatón. Este elemento que se ve aquí es un ascensor público
que permite garantizar la accesibilidad a los vecinos hasta el portal de su casa, salvando el desnivel que se ve en la imagen. Otro ejemplo de esta operación, continuando la trama del ferrocarril, la imagen, el edificio de ladrillo caravista que se ve aquí abajo a la izquierda, se corresponde con el que está a la derecha en la imagen superior. Como se puede ver, hemos ganado espacio para el peatón, quitando espacio para el vehículo y, como decía antes, manteniendo el ferrocarril subterráneo. Otra imagen del mismo barrio, lo mismo. Esto es un antiguo convento de los capuchinos que se correspondería con este edificio a la derecha, que es el mismo convento. Antes la calle estaba obligada a pasar en puente por encima de la trama ferroviaria y, obviamente, con el soterramiento del ferrocarril lo que hemos conseguido es que la calle sea una calle normalizada a cota de los portales de las casas colindantes con el ferrocarril. Y lo mismo, en este mismo tramo, aquí se puede ver en la imagen inferior también el viaducto de la autopista que hemos derribado y que ya no aparece en la imagen superior. Otro ejemplo de soterramiento y de recuperación de barrio y de, sobre todo, zona peatonal y estancial para los vecinos del entorno. Además, potenciamos la construcción de otras infraestructuras culturales y de eventos en la ciudad para ser una ciudad de servicios, sobre todo para intentar atraer más actividad de congresos y reuniones profesionales a la ciudad. Necesitábamos también una oferta cultural variada e infraestructuras bien preparadas para este tipo de actos. Y el Palacio Euskalduna es, sin duda, una pieza clave en esta atracción de congresos profesionales a la ciudad. También construimos el nuevo Conservatorio de Música con ayuda del Gobierno vasco, que es un centro de estudios superiores en música. El Bilbao Arena Basket Stadium, que es la cancha de baloncesto del equipo de baloncesto local de Bilbao. Esta se financió a través del Gobierno del territorio de Vizcaya, a través de la Diputación Foral de Vizcaya, en un barrio nuevo que se ha construido sobre los antiguos yacimientos mineros. El Bilbao Exhibition Center, que es la feria de muestras internacional de Bilbao, que ha venido a sustituir a la anterior, construida sobre una antigua factoría de acero. La hemos tenido que sacar del casco urbano de Bilbao, está dentro del área metropolitana, pero en el municipio de Baracaldo. Y el nuevo estadio de fútbol de San Mamés, que puede albergar competiciones internacionales. De hecho, el año que viene vamos a ser sede de uno de los partidos de la Europa League. Abajo se puede ver la imagen del campo viejo y el nuevo en construcción. El campo viejo, como decíamos, no nos permitía ser sede de competiciones internacionales, cosa que ahora sí podemos ser. En esta gráfica se puede ver la evolución que ha tenido Bilbao en materia de turismo y de congresos profesionales. Antes de la inauguración del Museo Guggenheim venían a Bilbao 24.000 visitantes al año. En 2018 estábamos en 932.000 visitantes al año, pero más importante que eso es el número de congresos profesionales y eventos profesionales en la ciudad, que han pasado de 88 a 1.376. Ahí es donde están realmente las oportunidades de empleo y de riqueza para las empresas del País Vasco y las empresas de Bilbao. También potenciamos, ya que estamos quitando el espacio al carro, al coche dentro de la ciudad, hay que dar alternativas a los vecinos residentes que no disponen de aparcamiento debajo de sus edificaciones, porque se trata de edificaciones viejas o anteriores a los años 70 en muchos de los casos. En este caso, lo que hicimos es, a través de concesiones públicas, facilitar la construcción de aparcamientos municipales de residentes bajo las calles o bajo las plazas. A través de este régimen de concesiones, en escasos 7 años conseguimos triplicar la oferta de plazas de aparcamientos subterráneas para residentes, con una atracción de inversión privada de 221 millones de euros. Al término de las concesiones, los aparcamientos libres de cargas retornarán al ayuntamiento, retornarán al municipio. También recuperamos el patrimonio industrial a través de la restauración del Teatro Campos Elíseos, con una colaboración público-privada, y de la antigua lóndiga municipal, que era un almacén de vinos, la imagen de abajo, que se ha convertido con inversión municipal en un gran centro cultural y de salud. Alberga un gran polideportivo, galería de arte, cines, una gran biblioteca, espacio para conferencias, distintos eventos culturales que se dan cabida ahí, a través del diseño del diseñador francés Philippe Starck, que es quien dirigió esta transformación del antiguo almacén de vinos.
Quiero prestar especial atención también a otras microtransformaciones que hemos desarrollado en la ciudad, pero a las que les damos el mismo valor que a las grandes. Y es que, como decía al principio, queremos una ciudad equilibrada, una ciudad socialmente balanceada, vamos a decir. Y desde ese punto de vista abordamos la renovación de los espacios públicos, de plazas, de calles, con la misma calidad, sea un barrio de un tipo o de otro. Las dos imágenes que están en la diapositiva actual muestran a la izquierda una intervención en una plaza en el barrio con mayor renta per cápita de la ciudad y a la derecha una intervención en una plaza con el barrio con menor renta per cápita de la ciudad. La calidad o el cuidado que prestamos al espacio público es igual, sea el barrio que sea y sea la renta per cápita que sea la que tengamos en uno u otro barrio. También estamos cubriendo zonas de juegos infantiles en distintos barrios de la ciudad. Llueve mucho en Bilbao a lo largo del año y para garantizar que los niños y las niñas puedan tener un espacio apropiado para poder jugar en la calle, es por lo que estamos cubriendo distintas zonas de juego en los barrios de la ciudad para garantizar que siempre haya un espacio cubierto en el que puedan estar con sus padres y sus familias en ese espacio público. Otro ejemplo de intervención en un barrio alto de la ciudad para la mejora de la calidad urbanística. En este caso, estas viviendas que se ven abajo a la derecha estaban construidas en una antigua cantera y, por lo tanto, la montaña, digamos que rodeaba, abrazaba, casi se comía a esas viviendas. Y aquí lo que hicimos fue cortar esa punta de la colina que se ve en la imagen de abajo a la derecha. Le quitamos 23,5 metros de altura a la colina, generando ese parque que se ve en la fotografía inferior izquierda y liberando completamente las vistas y la iluminación de esas edificaciones que antes estaban totalmente comidas por ese pico que, como decía antes, obstaculizaba el acceso a la luz del sol, incluso de esas viviendas. También hemos invertido mucho en accesibilidad, como he mencionado antes, mejorando la calidad de esos barrios altos y garantizando que la gente con problemas de movilidad pueda llegar hasta sus domicilios. Tenemos en estos momentos más de 40 elementos mecánicos públicos distribuidos por toda la ciudad y seguimos construyendo más. La demanda, de hecho, se nos ha disparado de este tipo de elementos. Funcionan 24 horas al día y de forma totalmente gratuita. Y en materia de la autopista, bueno, hemos hecho distintas intervenciones con la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya, del Gobierno de Vizcaya, en este caso soterrando la autopista al paso por este barrio, generando esta nueva zona verde que conecta lo que antes estaba dividido por esa autopista. Y en el viaducto que hemos visto anteriormente, bueno, pues la construcción de los nuevos accesos nos ha posibilitado derribar ese gigantesco viaducto de hormigón que atravesaba la ciudad volando a escasos metros de las ventanas de esas viviendas, ¿no? Aquí pueden ver, yo creo que esta es la imagen más ilustrativa, la edificación blanca que se ve abajo a la derecha, abajo a la izquierda, perdón, en la fotografía de abajo a la izquierda, es la vivienda blanca que se ve en la fotografía de arriba a la derecha, ¿no? Hemos conseguido generar una plaza pública y una zona peatonal y verde donde antes pues no teníamos más que hormigón y espacio ocupado por los vehículos, ¿no? Pero la transformación, como decía al principio, no ha terminado. Continuamos transformando la ciudad en otros ámbitos. Aquí, sobre lo que era la antigua fábrica fundición de Santana de Bolueta, estamos desarrollando este proyecto de viviendas. Son 1.000 viviendas, 50% de ellas de protección oficial, es decir, viviendas sociales, vamos a decir, el 50% de ellas. De hecho, la primera torre, que es la de la izquierda, que se corresponde con la fotografía que se ve a la izquierda del todo, es una vivienda de protección oficial. Es la torre con estándar energético Passive House más alta del mundo. La anterior más alta estaba en Nueva York, esta la ha superado por poquitos metros, pero es un poquito más alta que la de Nueva York. Sería esa torre negra que se ve a la izquierda y en estos momentos se están construyendo el resto de edificaciones en el suelo de que antes era propiedad de esa fundición. Junto con ello recuperamos todo el frente de la ría con la generación de un paseo peatonal y un espacio de disfrute para el ocio y el tiempo libre junto a la lámina de agua. El buque insignia de la transformación en la que estamos y en la que vamos a estar los próximos años es sin duda la isla de Zorrozaurre. La isla de Zorrozaurre sigue el master plan diseñado por el arquitecto anglo-iraquí Zaha Hadid,
consiste en transformar esta península artificial, que antes era propiedad del puerto de Bilbao y ocupada por innumerables fábricas, en un nuevo barrio. Hemos abierto el canal para convertir la península en una isla y en este nuevo barrio van 5.500 nuevas viviendas, el 50% de ellas de protección oficial, de viviendas sociales, vamos a decir. Integramos también 2 parques tecnológicos urbanos y la sede de distintas universidades. Están en estos momentos ya funcionando la Universidad DigiPen, bueno, ahora veremos, y la Universidad Kunsthal, y a partir del año que viene tendremos también a la Universidad de Mondragón. La apertura del canal fue una obra hidráulica bastante compleja de ejecutar, pero bueno, conseguimos finalizarla el año pasado. Tengo que cambiar esta fotografía porque ahora ya está urbanizado todo el paseo de Ribera en este tramo de aquí. Con los puentes también ya construidos de conexión con la isla. Este fue el primer puente que construimos para conectar la isla. Este segundo, estamos haciendo las pruebas de carga en estos momentos, o sea que en breves semanas estará ya concluido y abierto al público. También actualizaremos la fotografía para cuando tengamos la inauguración hecha. Y hay edificios que se están reutilizando, algunos para sedes de compañías locales, como este almacén portuario transformado en sede de la ingeniería IDOM, o como decía antes, otros edificios industriales que estamos transformándolos en sedes de universidades. Por una parte, DigiPen va a ocupar ocupa este pabellón que se ve en la fotografía superior, y estamos en estos mismos momentos transformando este edificio industrial que se ve en la fotografía inferior para ser sede de la Universidad de Mondragón. Esperamos terminar la obra de transformación de este edificio para octubre, noviembre de este año. Otro proyecto que también hemos concluido recientemente es la transformación de otro edificio industrial, como era el edificio Papelera, mediante su habilitación interior para ser la Escuela de Diseño Kunsthal. Aquí era una reforma más sencilla porque han sido construcciones en madera lo que hemos metido dentro del antiguo pabellón y, por lo tanto, se ha podido realizar de forma más rápida. También hemos inaugurado el año pasado la nueva estación de autobuses Bilbao Intermodal, una estación subterránea realizada con una inversión de 22 millones de euros de inversión privada, con 455 plazas de aparcamiento y 37 dársenas para autobuses. Estas serían las imágenes de esa estación subterránea de autobuses que hemos construido, como decía antes, en colaboración público-privada, y que, como decía hace unos minutos, conecta en este nivel -1 subterráneo con el tren de Renfe Cercanías y con la estación de metro, y por lo tanto se convierte realmente en un hub intermodal muy justo al lado del hospital de la ciudad y debajo de las facultades universitarias. Y otro proyecto en el que estamos trabajando en estos momentos es la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao. El Museo de Bellas Artes dispone de una colección de arte clásico pues, al nivel del Museo del Prado o del Louvre, para que puedan tener una referencia, pero se queda muy pequeño, solamente tiene espacio para exponer el 10% de su colección. A través de esta ampliación diseñada por el arquitecto por los arquitectos Foster & Partners y Uriarte Arquitectura, se pretende construir este nuevo volumen en altura sobre el museo, que ganará 7.300 metros cuadrados para el museo, con una inversión de 18 millones de euros, inversión pública en este caso, que esperamos tenerlo terminado para el año 2023. Y otra operación que está concluyéndose en estos momentos es la operación de Garellano. Sigue el master plan diseñado por Richard Rogers, es el mismo arquitecto que diseñó el Pompidou de París. Son 1.000 viviendas, 1.050 viviendas, 50% de ellas también de protección oficial, viviendas sociales, el 50% de ellas. La venta de estas viviendas son las que han permitido terminar de liquidar la deuda de la Sociedad Bilbao Ría 2000, que es esa sociedad de transformación, de regeneración urbana que he explicado al comienzo de mi conferencia. Únicamente falta por construir esta última torre residencial en este entorno y con ello quedaría completada la operación urbanística. Aquí hay algunas imágenes de esas torres de la operación de Garellano, que, como decía antes, incluyen el 50% de vivienda protegida. Y, por último, pero no menos importante, hay otros proyectos que estamos trabajando dentro del Plan General de Ordenación Urbana, que todos siguen la misma tónica de quitar trincheras ferroviarias, eliminar barreras dentro de la ciudad, reconectar barrios, conseguir
mejores dotaciones verdes y públicas en la ciudad, pero sin duda quisiera destacar esta entre todas las que tenemos en marcha, que es la estación de Abando, por su ambición y por su dimensión. Se trata de la estación central de ferrocarriles. Aquí, aprovechando la llegada del tren de alta velocidad, hemos acordado con el Gobierno central, con el Gobierno de España, la realización de una obra de ingeniería bastante potente que va a suponer que el tren de alta velocidad llegue soterrado en un nivel -3. En el nivel -1 tendremos los trenes de cercanías, habrá también una estación de autobuses y un estacionamiento de rotación vinculado con la estación en ese nivel inferior, y en superficie esperamos poder ganar un gran parque central, un Central Park para nuestro pequeño Nueva York, en esta zona de la estación de Abando. No presten especial atención a los volúmenes en los bordes, porque todavía está sin definir el aprovechamiento urbanístico que iría ubicado en esos laterales de la estación y que obviamente ayudarán a financiar parte de la inversión que vamos a ejecutar en la eliminación de esta trinchera. El aprovechamiento urbanístico no va a financiar el 100% de la operación. Calculamos que a través del aprovechamiento urbanístico podamos recuperar 1/3 de la inversión que vamos a tener que ejecutar en esta operación urbanística, pero sin duda es importante porque va a permitir conectar los dos barrios que se ven arriba y abajo de la imagen. Se trata del barrio de Abando, que es el barrio con mayor renta per cápita de la ciudad, y el barrio de Bilbao la Vieja, que es el barrio con menor renta per cápita de la ciudad, y se encontraban divididos por esa trinchera ferroviaria de la estación de Abando. El soterrar esa estación, el construir este parque central, nos va a permitir reconectar estos dos barrios, como decía antes, integrar mejor la ciudad. Y por mi parte, nada más. Creo que me he conseguido ceñir a los 45 minutos. Muchas gracias a todos ustedes por la atención y muchas gracias por la oportunidad que me dan de presentar lo que estamos desarrollando en Bilbao. No, muchas gracias a ti, Asier. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, estamos escuchando, Juan Carlos. Ok, muy bien. Gracias a ti, Asier. Realmente no me dejo de impresionar lo fantástico y el trabajo que se ha hecho en Bilbao. Es realmente no solo un ejemplo para España, pero para el mundo. La transformación ha sido muy importante y presentaste muchas aristas desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de vivienda, en fin, y muchos más. Y creo que todos se canalizan o terminan en el fin de, al fin y al cabo, una mejor calidad de vida para los vascos en este caso. Y eso es lo que se debería o aspiramos todos como funcionarios públicos, como ciudadanos, a que nuestras poblaciones tengan en general una mejor calidad de vida. Mientras recibimos preguntas de los amigos en Facebook y de las autoridades de Río Negro también que te quieran hacer algunas consultas, yo te adelanto una. Como promotor de políticas públicas, y tú lo mencionaste bastante claro, uno de los mayores o de las más grandes complicaciones es la colaboración entre público-público. Tú lo mencionaste. Ahondemos un poco más en eso. Creo que es un problema general, pero en Latinoamérica estamos, pues hay una complejidad, me parece, bastante grande, en donde pues existe esta falta de coordinación o de consenso para, bueno, y lo limitaba a Latinoamérica porque es el área geográfica, pero en general vemos que estamos en una época de sectorización, de extremismo, de politización, en donde si las cosas son o blancas y negras, y lo cual termina en una eventual parálisis de hacer cosas tangibles y las grandes reformas que nuestras ciudades, nuestros estados y nuestros países necesitan. Cuéntame un poco más sobre ese proceso, que obviamente sin ese proceso era muy difícil mover un árbol, no digamos
dar un puerto, ¿no? de un lado a otro. ¿Cómo evolucionó ese proceso? Me parece importante para que todos aquellos que nos escuchan conozcan cómo se ejecutan o cómo se van alineando y moviendo las piezas desde un punto de vista de toma de decisiones en políticas públicas, y el rol que sé que fue importante de la sociedad civil a través de, por ejemplo, el Instituto de Competitividad o la definición de los clústeres, y en este caso la academia a través de la misma Deusto o como una bandera, un líder no solo en Bilbao en el tema de negocios y emprendimientos. Empezaré por esto último. He hablado de la Sociedad Bilbao Ría 2000 porque digamos que es la herramienta más potente en esa transformación urbana, pero también constituimos una sociedad, más parecida a una fundación, vamos a decir, que es la Bilbao Metropolis 30. Se trata de una asociación en la cual unificábamos gente de muy diferente perfil. Teníamos allá gente de las universidades, gente de la empresa, gente de administraciones públicas, gente de la cultura, que nos ofrecían su visión sobre hacia dónde debía caminar la ciudad, y un poco funcionó en aquellos años como think tank de hacia dónde podíamos caminar, y también para tomar ejemplos de otras transformaciones urbanas que en aquel momento se estaban haciendo en otras latitudes, en otros países del mundo, ¿no? Nos ayudó muy bien a canalizar o encauzar los intereses de todos los sectores en la ciudad y de alinear la estrategia. Yo creo que es importante esa integración. Ahora mismo, como decía antes, estamos en pleno proceso de definición de hacia dónde queremos que camine la ciudad los próximos 20-30 años. Estamos en pleno debate de ese plan general para los próximos años. Hemos articulado un proceso de participación ciudadana sobre los documentos básicos de ordenación urbanística de la ciudad, en el que hemos conseguido 500 personas individuales en el debate de ese documento, lo cual requiere, pues primero, un ejercicio de simplificación del lenguaje urbanístico para que sea entendible y asequible para cualquier ciudadano o ciudadana ajeno al urbanismo. Habilitamos plataformas web en las que abrimos debates sobre hacia dónde debía caminar la ciudad en los diferentes barrios. En cada uno de los 8 distritos habilitamos mesas de trabajo y de debate para poder tratar cara a cara con la gente también el futuro de sus barrios y de sus distritos. En definitiva, intentar aunar voluntades y estrategia de hacia dónde queremos que camine la ciudad durante, como decía antes, los próximos 20-30 años. A nivel de administraciones públicas, lo que he enseñado suena fácil, suena sencillo, pero no ha sido, y de hecho, bueno, todavía hoy en algunos proyectos pues tenemos nuestras discusiones, nuestros más y nuestros menos. El proyecto de la estación de Abando, llevamos muchos años discutiendo del proyecto y bueno, ahora estamos ya empezando a tocarlo con los dedos, pero ha llevado mucho trabajo, muchas discusiones con el Ministerio el poder avanzar en dicho proyecto. Es importante el liderazgo, que haya un liderazgo claro en esos proyectos, y en nuestro caso contamos con una ventaja, y es que en el País Vasco, por la organización económica que he mencionado anteriormente, estamos muy acostumbrados a trabajar de la mano los 3 niveles administrativos del País Vasco. El Gobierno vasco, los gobiernos territoriales y las municipalidades estamos muy acostumbrados a trabajar de forma conjunta, porque, de hecho, los presupuestos anuales se pactan, se acuerdan en una mesa los 3 niveles administrativos a la vez. Es decir, se juntan en una comisión el representante de Hacienda del Gobierno vasco, los 3 representantes de Hacienda de los 3 territorios del País Vasco y una delegación de los municipios, de la Asociación de Municipios del País Vasco, y en esa mesa se acuerda cuáles van a ser los ingresos del año siguiente y, por lo tanto, cómo se va a repartir la plata del año siguiente. Una vez hecha la liquidación de impuestos al año siguiente, tenemos la fotografía real del dinero que realmente tenemos recaudado todas las administraciones públicas, y del mismo modo, en la misma mesa, acordamos si ha habido
plusvalía, vamos a decir, si ha habido más ingreso del previsto, cómo nos repartimos ese dividendo, vamos a decir, entre todas las administraciones públicas. Y en caso de que falte, como es lo que va a pasar este año con la crisis del COVID, también en esa mesa acordamos cómo vamos a devolver la plata que falta. Y entre los 3 niveles administrativos acordamos la manera en la que entre todos, de forma solidaria, aportamos a la caja común para salvar ese agujero, vamos a decir, que tenemos en la recaudación. Por lo tanto, una vez que hablamos el mismo lenguaje, las 3 administraciones vascas, los 3 niveles administrativos vascos, porque al final la plata une mucho, vamos a decir que donde tenemos el dinero es donde tenemos la capacidad de poder hacer o de no poder hacer, y la capacidad de decisión nos permite también tener un nivel de colaboración mucho más estrecho. Y por lo tanto, la pata que nos suele costar más negociar suele ser la pata de Madrid, la pata del Gobierno central, de aquellas cuestiones que son todavía de su competencia y que eso requiere pues mucha más cocina en el Congreso de los Diputados. Fantástico. La plata une y la plata también separa a veces, ¿no? Y vamos ahí a la plata. Creo que mencionaste en algún momento y toca también con tu último comentario con relación a la relación con el gobierno central y esta circunstancia muy única en la que está el País Vasco de tener una absoluta autonomía en el uso, recaudación y uso de recursos. ¿Qué tan importante ha sido esa autonomía? Claro, con el riesgo de que pues las cosas están saliendo bien y se han tomado buenas decisiones, pero es una espada de doble filo, ¿no? En donde si las cosas hubieran salido un poco mal, hubieran estado, digamos, a merced y sin el apoyo, en este caso, que un gobierno central suele proveer a las municipalidades, a las regiones. Este me parece un enfoque muy importante porque en Latinoamérica pues tenemos probablemente todas las diferentes estructuras de gobierno, países totalmente federales como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, países muy centralizados como algunos en Centroamérica y otros países con un esquema mixto, ¿no? Creo que Colombia es uno de esos casos en donde si bien es un país con una estructura centralizada, digamos, las provincias tienen cierta autonomía o se está trabajando hacia esa autonomía. La consulta va en ese contexto, ¿no? Para que aquellos que nos escuchan, que son autoridades o que viven en estas regiones, sepan cuál es la diferencia, las cosas que han funcionado en este caso para el País Vasco en base a esa autonomía. Bueno, la norma que nos permite esta autonomía económica se denomina concierto económico del País Vasco. Recientemente hemos celebrado el 140 aniversario de este acuerdo, por lo tanto, digamos que es algo que forma parte de la esencia misma de los territorios vascos, aunque durante la dictadura el dictador nos lo quitó. Luego con la democracia lo volvimos a recuperar. Yo creo que es básico, es sustancial, es el fundamento de la autonomía vasca el ser capaces de administrar nosotros mismos los impuestos, de recaudarlos y de poder destinarlo a aquello que consideramos importante. Fuimos pioneros allá por finales de los años 80 en disponer, por ejemplo, de una renta de garantía de ingresos, una renta mínima garantizada para toda la ciudadanía vasca que no tuviera ningún ingreso en la unidad familiar y, por lo tanto, para garantizar que no hubiera pobreza en el País Vasco. Fue una decisión que tomamos a finales de los años 80 y fuimos pioneros en aquel momento y lo seguimos manteniendo. Ahora, en base a una ley del País Vasco, es un derecho de toda la ciudadanía del País Vasco. Con esto quiero decir que para nosotros forma parte del núcleo, de la raíz de nuestro autogobierno y de la capacidad que tenemos de desarrollar todas las políticas públicas hacia el futuro. Es un riesgo. Muchas veces cuando se mira al País Vasco, sobre todo desde otras comunidades autónomas de España, se considera que es injusto, consideran que estamos sobrefinanciados, cuando realmente no estamos
sobrefinanciados porque no estamos financiados. De fuera no nos viene nada. Lo que nos viene lo generamos nosotros mismos. Lo que sí es que lo administramos bien. Requiere mucha responsabilidad en la administración de esos ingresos y de ese presupuesto público. Y aparte de esa fiscalización, vamos a decir, de esa gestión del dinero público, el hecho de que las haciendas vascas estén, pues eso, pegadas al territorio, nos permite ser también mucho más eficientes en la recaudación fiscal. Cada uno de los territorios históricos del País Vasco, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra, tienen sus propios sistemas de recaudación fiscal, sus propias inspecciones fiscales y, por lo tanto, Hacienda está mucho más encima de todo el mundo y, por lo tanto, la posibilidad de elusión fiscal o de fraude fiscal son mucho menores de las que puede haber en otros territorios en los que pues no dan abasto quizá para cubrir todo el territorio, ¿no? En nuestro caso está muy pegada la Hacienda al territorio y también sé que en el pasado, y estamos hablando ya del comienzo de la restitución de la democracia en los años 70 en España, hubo el ofrecimiento a alguna otra comunidad autónoma de disponer del mismo régimen del País Vasco y no fue aceptado precisamente por ese riesgo, porque bueno, cuando las cosas van bien está muy bien que tú puedas administrar tu dinero como mejor estimes, pero lo que no se suele leer es la letra pequeña, de que cuando las cosas van mal te tienes que sacar tú las castañas del fuego y desde ese punto de vista nadie va a venir a socorrerte y tienes que buscar tú mismo las soluciones. Y así lo hicimos en la crisis de los años 80, con también una apuesta por una nueva política industrial, por la generación de parques tecnológicos, la constitución de los clústeres que antes mencionaba Juan Carlos, y lo estamos haciendo ahora también con esta nueva crisis que nos viene. Bueno, lo hicimos con la crisis de Lehman Brothers y ahora lo volveremos a hacer otra vez con la crisis actual del COVID. Así es. Pues para el municipio de Río Negro ha sido fundamental escucharte con esa visión, como bien lo dijiste al principio, desde lo técnico y desde lo político, porque nos dejas una gran enseñanza. Nosotros como alcaldía estamos muy contentos de tener este espacio virtual, pero que físicamente el conocimiento llegue hasta nuestros municipios es muy importante. Aquí tenemos varias preguntas, pero antes de eso yo quisiera, como desde el ámbito de la planificación urbana para nuestro municipio, resaltar la integralidad con la que nos estás ilustrando y nos estás enseñando cómo hay una manera de hacer las cosas y es el background de la planificación. Nosotros solemos ver la planificación a cuando está construido, cuando está hecho el gran proyecto de Abando en Barra, que todos queremos ir, conocer, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Cierto? Este enfoque que nos has dado y que has puesto a conocimiento de todos los que te estamos escuchando, todo el tema de los efectos sociales que tiene la renovación urbana, que siempre entramos con temas de temor porque el cambio nos da temor como humanos que somos, todos estos efectos sociales que tiene la renovación, los efectos económicos y ligado a los efectos económicos, entender de tu presentación que la renovación se va a dar por A o por B, que es un efecto casi natural, que es un efecto espontáneo y hay dos maneras de hacerlo. Dejarlo que esa renovación vaya con la inercia de la vida o hacerlo de una manera planificada. Y yo creo que eso es lo que no nos puede dar miedo, porque la economía cambia, las ciudades tienen unos soportes económicos distintos y las ciudades en términos de planificación tienen que estar a la altura de esos cambios que nos plantean las ciudades. Entonces hacerlo de una manera planificada es muy importante y sobre todo dejar el mensaje que en nuestros países latinoamericanos, especialmente en Colombia, tenemos una visión de planeación a muy corto plazo, somos cortoplacistas en la planificación. Y si algo nos deja de ejemplo y de una muy buena enseñanza es que ustedes lo vienen haciendo hace 20 años, pero que no paran, o sea, todo el tiempo están pensando en la renovación. Dejar que la renovación sea un elemento puntual de las ciudades es errado, porque la renovación está todo el tiempo en todas las acciones que las ciudades, casi como seres vivos, están sucediendo.
Y todo esto que nos has contado soportado en un tema de renovación ambiental y de renovación basada en la gestión del riesgo, porque esos son temas que hay veces los urbanistas un poco, si bien somos los llamados a articular, dejamos de un lado, tendemos a ver el producto, pero todo lo que está detrás de la renovación, como nos lo has contado, pues es fundamental para poder, digamos, llevarla a cabo. Y un tema muy importante y en el que quisiera que nos enfatizaras y es que tendemos a ver que la renovación pasa en un punto, en el ejemplo específico que nos pusiste tenían un puerto astillero con unas industrias, cambiaron y renovaron sus usos, le dieron más capacidad económica a la ciudad, pero esas otras ciudades a donde desplazamos los usos renovados, también hay que hacer algo con ellos. Entonces hicieron un gran puerto que viene creciendo. Entonces la renovación en sí sola no solamente está en un solo lugar donde se renueva, sino que al lugar donde llevo esos usos renovados también sufre su propio proceso de renovación y así vamos encadenando como todo el desarrollo de la ciudad. Eso de una manera muy articulada, empezando por la región, el municipio, para que al final nos mostraras que en sí los edificios también se renuevan. Renuevo la ciudad, renuevo la economía, pero al final esa inercia de seguir avanzando con la ciudad me lleva a que algunos edificios por sí solos también generen grandes piezas de renovación urbana. Creo que ha sido una lección para los que vamos aprendiendo detrás, maravillosa, pero por el contexto que hay detrás. O sea, es maravilloso ver los resultados físicos, pero todo el aprendizaje que hay para lograrlo, creo que ha sido una gran enseñanza que creo que nos llevamos todos los que estamos viendo hoy aquí. Y si me permites, puedo leer un par de preguntas que nos tienen por el Facebook de la Alcaldía de Río Negro que me parecen bastante interesantes. La primera asociada la hace Luz Marina Henao Castañeda. Luz Marina Henao Castañeda dice: en temas culturales y de costumbres, ¿qué estrategias utilizaron para la adaptación al cambio cultural en cuanto a dejar el coche por el transporte público y convertir espacios peatonales? Yo ampliaría un poco la pregunta no solamente a temas de movilidad, sino a todo lo que tiene que ver con entender una ciudad de una manera diferente y renovada. Bueno, dos reflexiones al respecto. Primero, en todas las conferencias en las que he intervenido suelo decir lo mismo, y es que en los años que llevo en el ayuntamiento he estado con gente de todo el mundo y todavía no he conocido ni un solo pueblo que tenga la voluntad cierta de cambiar. Todo el mundo tiene miedo al cambio. En nuestro caso también lo teníamos. Lo tuvimos más fácil porque estábamos al borde del abismo, entonces no había alternativa, era saltar al abismo o enfrentarnos y buscar una nueva salida. Pero en general todo el mundo es temeroso del cambio. Para planificar una transformación urbana es necesario la visión a largo plazo y es necesario que haya un mínimo consenso político consensuado sobre esa visión. Es decir, no puede ser que la estrategia cultural y de transformación urbana esté en cuestión después de cada proceso electoral. Tiene que haber una base común, incuestionable, consensuada entre todos los partidos políticos y luego cada partido, pues en función de sus resultados, le dará su toque y le dará su aporte particular. Pero no puede ser que un cambio de gobierno suponga una enmienda a la totalidad y un empezar de cero con un folio en blanco el proceso de transformación urbana, porque eso es fracaso asegurado. Estamos hablando de procesos que llevan mucho tiempo, proyectos que llevan mucha maduración y, por lo tanto, requieren mucho trabajo, mucha cocina y tiene que haber un mínimo consenso básico político entre todas las formaciones. Con respecto al cambio cultural del vehículo, pues pasó otro tanto de lo mismo. Al principio, alguien que está acostumbrado a moverse en coche, que tiene sitio para aparcar delante de su portal, decirle que va a perder la plaza de aparcamiento, que bueno, que igual le hacemos un aparcamiento municipal de residentes, pero que va a tener que pagar por él, pero a cambio le va a quedar una calle estupenda, peatonal, más verde, donde sus hijos y sus mayores van a poder disfrutar más del entorno. Pues a pesar de que lo vendas bien, cuesta convencer.
Yo siempre les digo a todos los que pasan por Bilbao la misma reflexión. Si en vuestra ciudad, en vuestro municipio, vais a empezar con algo parecido, lo importante es pensar muy bien el primer paso, la primera acción. Elegir un proyecto abarcable, no excesivamente faraónico, un proyecto, como digo, de una dimensión sencilla, abarcable. Y igual que en las promociones de vivienda se hace el piso piloto, que se habilita y se viste, se amuebla, se decora y se dice, bueno, las 5 torres que vamos a construir van a tener viviendas igual que esta, y tú puedes comprar el 9º izquierda o el 10º derecha. En las ciudades tenemos que hacer igual, una operación, vamos a decir, de marketing parecido. Tienes que elegir un primer proyecto, como decía antes, abarcable, y ese proyecto tiene que salir bien a la primera. Tienes que hablar mucho con los comerciantes, hablar mucho con los vecinos, hablar mucho con las asociaciones culturales, hablar con el resto de formaciones políticas, pactar dónde va el banco, dónde va el parterre para el jardín, dónde va el árbol, dónde vamos a poner la zona de juegos infantiles, incluso qué tipo de juegos vamos a poner en el parque infantil. Y una vez que tienes todo consensuado, lanzarlo y ejecutarlo bien. Cuando tienes un primer ejemplo, es como encender la mecha de un cartucho de dinamita. Seguido te vendrán los vecinos del resto de los barrios diciendo, oye, yo también quiero en mi calle que hagas lo que has hecho en aquella otra calle de aquel barrio. ¿Cuándo me toca a mí? ¿Cuándo hablamos de mi calle? ¿Cuándo hablamos de mi barrio? Y se empieza a generar una dinámica diferente, en el que se empiezan a ver las bondades, en el que los comerciantes empiezan a ver que con una calle más amable, más peatonal, tienen más ventas, porque la gente se mueve más, porque está más en la calle, porque su escaparate es más visitado, en el que las familias disfrutan más de ese espacio público, y una vez que empieza a correr la voz de lo que has hecho en tal o cual barrio, como decía, es más fácil porque enseguida te vienen reclamando las mismas modificaciones en sus barrios o en sus calles, ¿no? Por eso siempre digo que lo importante es empezar bien. Si te equivocas al principio, bien porque no has ejecutado bien la obra, o bien porque no la has consensuado suficientemente con el vecindario, o bien porque has ido a un proyecto tan megalómano que eres incapaz de ejecutarlo en un mandato, estás acabado. Tenemos otra pregunta, nos la hace Juan de Nieto, dice, en los municipios colombianos se siguen segregando espacialmente la vivienda social, principalmente hacia la periferia. ¿Qué recomendación le daría a nuestros gobiernos para avanzar hacia proyectos que realmente integren la vivienda social en el entramado económico y social de la ciudad, tal como se ve en Bilbao? En Bilbao estamos escapando totalmente de esa segregación de barrios de vivienda social y barrios de vivienda libre, y en todas las promociones y en todos los ámbitos de regeneración y rehabilitación estamos yendo a esos usos mixtos. De hecho, la Ley Vasca del Suelo obliga a cualquier desarrollador de una transformación, de regeneración o de renovación urbana, que el 40%, al menos el 40%, de ese nuevo desarrollo residencial sea para vivienda social, para vivienda de protección oficial o vivienda tasada. Por lo menos el 40%. De ahí para arriba puede ir, pero no para abajo. Y en todos los desarrollos que estamos haciendo hemos ido en esa misma dirección y apostando además por edificaciones de calidad. Yo antes mostraba estas imágenes, por ejemplo, de la promoción de Garellano. Reto a cualquiera que me diga cuál de las torres es de vivienda libre y cuál de las torres es de vivienda social, y hay la mitad son de vivienda social. Por lo tanto, lo que hay que hacer es apostar por un diseño de calidad y procurar que en todos los barrios, en todos los ámbitos nuevos, haya esa mezcla de usos. Muy bien, tenemos espacio para otra pregunta. Juan Carlos. Juan Carlos o Jaime, tenemos tiempo para otra última pregunta. Bueno, no, yo quería que Juan Carlos nos hiciera sus conclusiones y si tiene alguna otra pregunta, Juan Carlos. Muchas gracias, Jaime. Más que todo, agradecer a Asier su participación. Ha sido muy elocuente, ha sido una magnífica presentación.
Y de ser posible hacer, si no hay un problema, y con la venia de los amigos de Río Negro y Jaime, podemos colgar esta presentación en la página del GTEx para que el PowerPoint, para que pues, cualquiera que esté interesado en ver un poco más los detalles y los ejemplos que has mostrado de la transformación urbana de Bilbao, lo podemos hacer con mucho gusto. Felicitarles y antes pues dejaría luego una pregunta y luego pues algunas palabras de clausura para Catalina y mi pregunta es Asier, todo lo que nos has presentado, los grandes logros, ¿cómo, digamos, toda esta transformación urbana y lo que conlleva todos estos grandes logros, cómo les ha ayudado en estos momentos tan complejos de distanciamiento social, de pandemia, pues metiendo un poco el tema de COVID aquí a la presentación, en retrospectiva, ¿cuáles de esas decisiones que se han tomado hace décadas, años, el día de hoy, ante una circunstancia tan única y especial como la que nos encontramos, les ha permitido, digamos, superar o manejar un poco mejor este tema comparado a otras regiones en España, por ejemplo? Y de nuevo, pues agradezco que nos hayas acompañado, a las autoridades de Río Negro y a Jaime por la invitación. Bueno, sin duda la pata más importante en esta crisis ha sido el Servicio Vasco de Salud, nuestro servicio sanitario, que es uno de los que está a la vanguardia, vamos a decir, a nivel de toda España. Y desde ese punto de vista, el disponer de un sólido sistema de salud pública nos ha ayudado, sin duda, a afrontar los meses más críticos, que fueron los meses de marzo y abril, de la mejor manera posible, ¿no? Han sido meses muy complicados, pero bueno, hemos sabido salir adelante. También hemos tenido que desarrollar políticas sociales de emergencia para atender durante estos días, pues, entre otras, pues, a las personas sin techo que teníamos no solamente en el área metropolitana, en el área del término municipal de Bilbao, sino gente del área metropolitana que nos venía durante la pandemia porque no tenía un lugar en el cual sus necesidades pudieran estar siendo atendidas o respondidas, ¿no? Yo creo que también el diseño urbano que hemos desarrollado durante estos últimos años nos ha ayudado a que en la parte de desconfinamiento pudiéramos disponer de espacios naturales y de espacios libres de calidad en la proximidad de las viviendas en los cuales la gente pudiera oxigenarse, ¿no? Vamos a decir, después de los meses y las semanas de confinamiento en los domicilios. Estamos también apostando por que las viviendas sean viviendas de calidad, en la regeneración y la renovación de las viviendas. Cualquier vivienda por debajo de 45 metros cuadrados lo consideramos infravivienda en nuestro caso y estamos yendo a la sustitución de ese tipo de viviendas por viviendas públicas con estándares más elevados. También eso se ha visto durante esta crisis sanitaria, que es importante, sobre todo durante la fase de confinamiento, el disponer de viviendas de calidad, el vivir en habitáculos de 30 metros cuadrados sin vistas a la calle, con vistas a un patio, sin ventilación. Eso no es forma casi ni de sobrevivir. Desde ese punto de vista tenemos que seguir avanzando por la sustitución de aquellas viviendas que no cumplen con esos estándares mínimos. En el barrio del Peñascal, por ejemplo, vamos a derribar y sustituir 220 viviendas que vamos a considerar infraviviendas que se construyeron durante el franquismo y que queremos dotar de los estándares que hemos mencionado anteriormente, ¿no? A través de la promoción de vivienda pública que permita sustituir esas viviendas. Y por lo tanto yo creo que es importante, como decía antes, el dotar a las ciudades de espacios públicos de calidad, de zonas verdes, y de ir avanzando en que la vivienda, los bloques residenciales, poco a poco vayan dejando atrás pues aquellas construcciones que sobre todo en los años 70, 60 se pudieron hacer con baja calidad constructiva, con problemas de humedad, con pequeñas dimensiones, con problemas de ventilación, con problemas de accesibilidad. Ese tipo de problemas tenemos que ir solventando. Todavía nos queda tarea por hacer.
en ese campo. Bueno, Asier, a mí no me queda otra cosa que decirte esquercasco, mil esquer. De verdad que ha sido muy importante tu intervención. Sé que realmente para nosotros es un gran ejemplo esa planificación que siempre se ha tenido, no solamente en Bilbao, sino en Euskadi, cosas con las que yo sueño desde hace mucho tiempo. Tú lo sabes que nosotros los bilbaínos nacemos en cualquier parte, por lo tanto, de verdad que siempre pongo como ejemplo pues muchas de las experiencias de desarrollo que se han vivido en Euskadi y en algunas de sus ciudades. Yo, digamos que a través de tu experiencia, le trasladaría a Catalina una pregunta de cómo sería Catalina viendo este tipo de transformaciones que finalmente revolucionan el pensamiento y cambian todos los aspectos sociales de la ciudad. ¿Cómo podríamos nosotros en ciudades como pilotos y Smart Cities, como es Río Negro, a través del programa del BIP, cómo podríamos de pronto implementar una serie de ejemplos de estos que nos ha mostrado hoy Asier, más a través de la planificación, más a través de la sostenibilidad y gracias digamos, a la gestión que se está llevando a cabo y la proyección que tienen ustedes dentro del plan de desarrollo del 2020-2023? Jaime, yo creo que lo primero es con mucha humildad, porque tenemos que reconocer que para lograr estas grandes transformaciones no lo podemos lograr solos. No lo podemos lograr solos como personas, no lo podemos lograr solos como administración, no lo puede lograr el privado solo, entonces con la gran humildad de poder que se unan todos los esfuerzos. Yo creo que si no logramos unir eso, no logramos llegar a lograr este objetivo. Lo otro, y parafraseando lo que estaba diciendo Asier, pensando a largo plazo, y eso también tiene que ver con la humildad, y es que las administraciones son pasajeras, pero las ciudades se quedan, ¿cierto? Y en esa planificación de largo plazo, yo creo que Río Negro viene avanzando por un muy buen camino, por lo menos somos uno de los pocos municipios a nivel nacional que tiene un plan de acción que sobrepasa o que lo tenemos por ahora planeado a 2042 y que sobre ese plan de acción podemos enmarcar nuestro plan de ordenamiento que es, insisto, muy cortoplacista, es un plan de ordenamiento a 12 años, entonces por lo menos tener un foco de largo plazo al que le pueda apuntar la planeación y al que también le pueda apuntar la inversión de los recursos específicamente los que se determinan, por ejemplo, en un plan de desarrollo. Entonces es juntando voluntades, planeando a largo plazo y usando digamos, el potencial que tenemos todos en todos los ámbitos para lograrlo, porque repito, es un tema que necesita mucho acompañamiento, no solo pues del Estado, pero también de las comunidades, o sea, que entendamos que se construye con aquellos que habitan la ciudad. Yo señalaría esos tres aspectos para lograrlo. Río Negro, para enfatizar en tu pregunta, repito, venimos avanzando en esa planeación a largo plazo, identificando estas zonas que requieren renovación, digamos, de una manera más inmediata, aunque de esta conferencia nos queda también el aprendizaje, es que la renovación se hace en toda la ciudad y en todas las escalas, pero para impulsar esos proyectos pilotos que al final nos lleven a esta imagen tan ilustrativa que nos deja hacer en su presentación, y es el tema de espacio público y equipamiento de calidad. Es un tema que nos lleva a la igualdad de todos los ciudadanos en el espacio público, que es finalmente donde todos confluimos. Yo creo que la adecuada renovación nos lleva a eso, a un tema de igualdad en la ciudad, de eso que todos llamamos el derecho a la ciudad, pero ese derecho a la ciudad, ¿qué es? Esta imagen es muy ilustrativa porque es eso, es un espacio público adecuado para todos. Bueno, muchas gracias, Catalina. Lamentablemente tenemos mal sonido desde la sede donde están ustedes ubicados.
Pero bueno, decirles que quiero agradecerle por último a CIER nuevamente. Muchísimas gracias por la transferencia de conocimientos que nos haces el día de hoy. Muchas gracias a Juan Carlos por su bondad y el acompañamiento permanente de la OEA en este tipo de ejercicios nuestros. El decirle que muchas gracias por su moderación, muchas gracias de verdad por todos los acompañamientos. También quiero agradecer al señor alcalde de Río Negro, al doctor Rodrigo Hernández Alzate, que lamentablemente no nos acompañó el día de hoy por un inconveniente que se presentó técnico al final de esta transmisión. Y quiero agradecerle también a la arquitecta Catalina, muchísimas gracias por sus apreciaciones, muchísimas gracias por su intervención, por su enriquecedor ejemplo y sus conclusiones que hizo de este evento. Quiero agradecer también a cada uno de los conferencistas que vamos a tener a lo largo de estos días, los partners y amigos, a la OEA, a Impulsa de Colombia, a Civil Solution, que son compañeros y pues nos están acompañando en toda esta gestión de estos días que vamos a realizar. A la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, a Sebastián Marín, por todo el apoyo logístico.